Madrid. Continué desesperado, digo, voy a ir, ¿tú también vienes? Sí, pues allí nos vemos. Esto es lo que queríamos hacer. Llegué para mi casa por la noche, al día siguiente dije, mira, hoy no tengo nada que hacer, hasta el jueves que no vaya a Valencia, que hago un cuarto de Beethoven, tengo un par de días, pero hoy voy a descansar. Hoy no puse la mano encima del piano, pero de esos días tontos que dices, hoy no voy a estudiar. Digo, mira, voy a ir a Hacienda y a la Seguridad Social. Sí, porque para el número este que te piden, para sacar un certificado electrónico, que no tengas que ir siempre al tipo para preguntarle, para los permisos estos para trabajar en el extranjero, ¿no? En países de la Comunidad Europea, en Italia y toda la historia. Y llegué a mi casa como a las 2 menos 20, mi mujer no se iba al trabajo hasta las 3, 3 y media, digo, mira Lidia, ya he perdido al río, vámonos a un restaurante que hay cerca de casa, a Laredo, que se come muy bien, nos vamos a tomar unas tapitas, celebramos que en Alemania ha ido todo bien, que conciertos para ver Zimmerman, que mujer, que pedazo de músico, los otros también. Y a las 2 menos 5 suena el teléfono. Y era David, este gran amigo, que la historia tiene su gracia, ¿no? Oye, ¿dónde estás? Pues mira, estoy aquí con Lidia en Laredo. Y dice, oye, acaba de llegar diagnóstico de Barcelona, está malísimo. Y un médico con él en el Hotel Ritz, que está descompuesto el hombre. Digo, coño, qué faena, ¿no? Digo, ¿tú tienes mi entrada para esta noche? Y dice, David, yo tengo tu entrada, guárdamela. ¿Y qué vais a hacer? Pues no sé, a ver si le atiende un médico. Y digo, ¿qué tocaba este hombre? Pues el emperador. Y esas cosas tontas que dice un amigo, digo, el emperador toco yo con el codo, vamos. Cuelga el teléfono, los dos, mi mujer pregunta, ¿qué dice? No, que si Goles se ha puesto enfermo, que tú no te preocupes, que esto le ponen un primperán en vena y en 2 horas, nada, esto no hay forma. A la media hora llamó Alfonso, el padre, ya el dueño de la empresa, ¿no? Y me dice, oye Javier, me ha dicho David que tú podías tocar al emperador. Digo, no, yo no he dicho eso. Yo le he dicho a David de broma, que empezó todo con el codo. Entonces, ¿cuánto tiempo que no lo toca? Digo, pues yo lo toqué en París hace como 3 meses, Alfonso. Bueno, 3 meses. Luego empecé yo a animarme ya, digo, 3 meses. No, yo creo que fue como hace 15 o 20 días que lo toqué. Ya empecé, digo, yo, si cuela, ¿no? Por lo menos para tirarme el farol y digo, oye, que la orquesta piense que yo estaba dispuesto. Yo no, ni se me podía ocurrir que aquello iba a suceder. Dice Alfonso, ¿tú estarías dispuesto a estar como en espera? Dicen, on hold. Y le digo, ¿pero qué quieres? ¿Estoy en mi casa esperando? Sí, además la orquesta dice que te paga por esperar. Digo, no, yo por esperar no cobro. Yo si voy y toco ya veremos. Entonces, nada, mi mujer me mira otra vez y dice, ¿qué haces? Digo, no te preocupes, esto es una cosa tentativa. La orquesta pregunta para tener una opción. Digo, pero este tío toca, ¿cómo le va a cancelar este para la concert que va? Digo, este hombre está ahora mal y en 2 horas, llamé a mi hermano que es médico y dice, no te preocupes, que este hombre lo hidratan, le ponen algo en vena, salva el concierto y luego ya descansa, ¿no? Claro. Ah, pues estupendo. ¿Qué vas a hacer con lo del Bernabéu? Porque era un reportaje para la BBC Music Magazine, la revista de la BBC, que era artistas fuera del ámbito del arte, ¿no? Entonces, a uno les gusta el perfume, a otro les gustaba el kung fu, y cuando me contactaron, mira, sabemos que eres muy aficionado al fútbol. Digo, mira, sí, soy futbolero. ¿Puedes conseguirnos una foto en el Santiago Bernabéu? Digo, mira, eso no lo puedo conseguir. Llamé a un amigo de mi hermano que trabajaba en prensa para el Real Madrid, y al devolverme la llamada me dice, mira, hermano, dice el director general José Ángel Sánchez que vamos a montar una bien con un piano de cola en el córner del Bernabéu con toda la perspectiva. Digo, un espectáculo, tú. Esto con meses de antelación para ese día, a las 4:20. Bueno, subo a mi casa con mi mujer, claro, yo iba vestido de pianista para lo de las fotos del Bernabéu, de la historia. Mi mujer, que es mucho más lista que yo, de una manera disimulada en el portatraje, metió la partitura del emperador. Y yo en el taxi, digo, oye, mira, metí Lidia en el emperador, mirando el primer movimiento, digo, macho, vaya a esperar ya. Lo metí otra vez dentro, no pasa nada, no te preocupes. Venía conmigo David, el hijo de Alfonso, pero venía conmigo como amigo mío que es. A la foto, que llegamos al Bernabéu, ¿dónde te quieres cambiar? Yo en el antidoping, donde haga pipí Cristiano y Messi. Y allí nos visitamos el Bernabéu, las Copas de Europa, empieza la entrevista, a las 4:30 o algo así. Y nada, empieza la entrevista, suena el teléfono y me dice David, mi padre, ¿qué pasará? Pero además que ni se me cruzó, ¿eh? Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Oye, que no hay manera, ¿eh? Que este hombre no se recupera. Me quedo en silencio y digo, ¿y qué vais a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? El Semyon Biskov te espera dentro de 1 hora en el auditorio. ¿A mí? ¿Para qué? Coño, Javier, tú no has dicho que estabas dispuesto. Digo, yo estaba dispuesto, pero Alfonso dice, pues ya sé, ya la orquesta sabe que vas a venir tú. Nada, miré al chico de la cámara y digo, ¿cómo está? Que me voy. A la le diré, ya ven en mi casa, vete por los zapatos que eran más cómodos, y dice, ¿qué hacemos? Digo, bueno, ya a ver cómo lo vamos a salvar, tú tira para adelante y ya está. Yo con los porteros del auditorio, los ambuladores, tengo una relación de muchos años, que nos conocemos y siempre estamos con las bromas. Chicos, cuando llegué al auditorio, un silencio sepulcral. Pues mira,
disculpe, nadie te va a molestar. Digo, no, si esto ha sido una aventurera. Y durante una hora abrí el concierto, lo repasé de arriba abajo, a las 6 menos cuarto llegó Pisco, y dice dentro, aquí por no corras esto, ten cuidado con esto, la orquesta esto lo hace de esta manera, cambia la articulación, vale, la apunté allí. En 10 minutos sube al escenario que tenemos una prueba acústica de 7 minutos. Digo, 7 minutos no sobra. Un concierto de 45. Oh. En fin, fíjate, vamos, yo cada vez me iba por digo, vaya pena. Y solo hacía repetir una cosa, digo, ¿en qué momento he dicho yo? En fin, me llamó mi mujer en aquel momento, aquello fue, que, ¿dónde estás, Javi? Digo, no, ¿tú has llegado ya al trabajo? Sí, sí. Pues mira, estoy por aquí por el auditorio, y eso, lo del Madrid se ha cancelado. No, lo hemos terminado un poco antes. Digo, sí, vaya a decir que está lo que ha pasado. Y digo, David, díselo tú. Me metí en el camerino, en línea que mira, escuché el teléfono del camerino. Que se ponga, ¿no? Que se ponga, ¿no? Mira, cariño, no te preocupes, ya saldremos de esto podamos. En fin, hicimos la prueba acústica, que fue un echado de virtudes, porque este señor se dedicó a ensayar el tutti del movimiento, donde yo no toco. Cuando acaba el tutti, empieza el piano, taca, 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 thank you very much. Hostia, ya está. Y el resto del movimiento dice, lo averiguaremos en media hora, empieza el concierto, ya lo íbamos viendo. Vamos. Yo entré en el camerino, me puse a estudiar otro ratito, cerré la partitura y digo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y luego, como este señor, insisto, que el sentido del humor no es lo que le caracteriza a Biscoff, yo, claro, mi cosa era de, oye, voy a hablar con este hombre para no acordarme de lo que está a punto de pasar, ¿no? Entonces me mira, me dice, ¿dónde está la partitura? Y digo, mire, maestro, yo he decidido que voy a tocarlo de memoria. ¿Por qué? Digo, esta noche no es histórica, digo, para mí o para mal. Entonces, si nos la vamos a pegar, que nos la peguemos con todo el equipo. Claro, el hombre no entendía que loco de la han sacado. Y justo antes de salir, me hice como el nervioso de mí y digo, ahora no me acuerdo que era el quinto, el cuarto o el tercero de tocaba. Y el hombre me empujó. ¿Sabes? Esto se acabe cuanto antes. Pero fue muy divertido. Cuando se anunció en el auditorio, pues muchísimo cariño por parte del público, ¿no? Y bueno, no pasó absolutamente nada. No me pregunté, me puse muy nervioso cuando acabé de tocar. Cuando terminé, y además fue lo primero que dije, digo, la que se podía haber liado sin haberlo merecido, ¿no? Y bueno, de esas cosas que te pasan, pues supongo que una vez en la vida, espero que no pase nada. Y ya está, y se hizo el emperador, pues como tenía que haber hecho cualquier otra cosa, pero tocó, vamos a ver, siendo honesto y sincero, pianista profesional que se precie de cierto nivel, de verdad, que, vamos a ver, que yo fui arriesgado, indudablemente, pero yo sí lo había tocado hace 3 meses en París, 3 meses en trabajo. Entonces, físicamente el concierto yo lo tenía aquí y lo que podía necesitar era 1 o 2 horas para tenerlo aquí. Lo que no estaba muy seguro de tenerlo aquí, todo. Pero fue una cosa detrás de otra, no pasó nada, ni me perdí, no pasó absolutamente nada. Y ya está. Y así sucedió. Si son las cosas, así se las hemos contado. Yo tengo que destacar que la crítica fue tremendamente, no benevolente, porque no hablaban de eso, pero hablaban de tu maestría, ¿no? Y quizás, o hablaban de que quizás estuviste por encima de la orquesta. Entonces... Bueno, la orquesta es posiblemente la mejor orquesta del mundo, si no es la mejor, la segunda, la tercera, porque es una orquesta suprema. Es cierto que una orquesta que tiene ese poderío, por lo mejor le viene mejor otro repertorio, no lo sé, pero ellos tocaron de manera increíble y además lo increíble de la orquesta fue estar con un pianista que no había trabajado nunca con él, no se había producido ningún ensayo, nada, y ellos estuvieron al quite, arropando en todo momento, y el maestro Biscoff también, uno de los grandes directores de nuestros tiempos, ¿no? Así que fue una experiencia preciosa.